José Luis Moreno Pestaña es profesor de filosofía en la Universidad de Cádiz. Ha publicado recientemente un libro sobre la filosofía española después de la Guerra Civil, en el que, usando métodos de investigación de la sociología, ha llegado a conclusiones muy interesantes. Hoy nos acompaña en Sin Distancias para hablarnos de este trabajo junto con Francisco José Martínez y Antonio García Santesmases, que son catedráticos de Filosofía en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Buenos días, tenemos hoy la satisfacción de contar con José Luis Moreno Pestaña, que ha publicado un libro, La norma de la filosofía, la configuración del patrón filosófico español tras la Guerra Civil. Un libro de extraordinario interés, publicado por Biblioteca Nueva, que de alguna forma establece una continuidad con otro libro importante, aunque diríamos que más que continuidad esto sería el antecedente del libro posterior de Francisco Vázquez sobre la filosofía en España desde 1962 a 1990. En aquel libro se planteaba el impacto que había tenido acontecimientos de los años 60, la generación del 56, el acuerdo entre la España del interior y la España del exilio en Múnich, el impacto muy importante en el pensamiento español por su vinculación a la evolución del catolicismo español de fe y secularidad, de lo que significó todo el grupo en torno a José Luis Aranguren, que recogía de alguna forma el impacto del Vaticano II, y la aparición ya de nuevas corrientes vinculadas a la filosofía analítica, vinculadas al marxismo, que van a constituir de alguna forma el manifiesto fundacional de la nueva filosofía española, de lo que entonces se entendía por nueva filosofía española, a partir del diccionario de filósofos o de filosofía contemporánea de Quintanilla del año 73, que publicó Sígueme. En el libro de José Luis, que por eso tiene algo de antecedente, el interés es que nos vamos a antes, nos vamos no a lo que ocurre a partir del 62, que los que Francisco José Martínez y yo, que estamos aquí, pues de alguna forma fue lo que ya vivimos en nuestra época de estudiantes, del 70 al 75, los congresos de filósofos jóvenes, todo lo que era el impacto de cosas que en aquel momento tenían gran importancia, la irrupción de Gustavo Bueno, la irrupción de la escuela de Sacristán, el debate cristiano-marxista. Pero aquí nos vamos a antes. ¿Qué pasa en el momento en que se produce el triunfo en la Guerra Civil del bando sublevado, del bando franquista? ¿Cómo afecta eso al mundo de la filosofía? Pero la primera pregunta que le quería hacer a José Luis es ¿cuál es la especificidad del método que él ha utilizado? Porque esto a veces ha habido reconstrucciones desde la historia política, desde la historia intelectual, desde el encuadre biográfico, pero tú le das una perspectiva distinta de lo que has denominado sociología de la filosofía. ¿En qué consiste la sociología de la filosofía? Bueno, la idea de la sociología de la filosofía básicamente es que si utilizamos métodos de reconstrucción histórica y sociológica de las trayectorias de los filósofos y de las trayectorias de las redes de ideas, de los debates, podemos comprender mucho mejor la propia filosofía. En mi caso, en este libro concreto, hay una doble combinación metodológica que procede de dos escuelas distintas en sociología de la filosofía. Una primera, que es la escuela en la que yo me he formado, que es la escuela de Bourdieu, según la cual no somos capaces de reconstruir un pensamiento o la fuerza de un pensamiento sin comprender, cómo se han ido formando los sujetos que producen ese pensamiento, qué variaciones hay entre esos sujetos, qué características personales y sociales tienen esos sujetos y qué menú de debate se encuentran esos sujetos cuando quieren empezar a pensar y hablar. Podríamos decir que un intento de reconstrucción histórico-sociológica de los talantes, que diría Aranguren, de los hábitos de los sujetos. Y otra corriente de sociología de la filosofía, que es la de Randall Collins, tiene un libro monumental, Sociología de la filosofía, en la que se centra fundamentalmente en cómo los debates entre los filósofos producen centros de atención compartidos que estimulan la creatividad intelectual. Yo he intentado combinar ambos métodos. Con el primero he intentado responder a qué cambios morfológicos produjo la guerra civil en el ámbito específico de la filosofía, a partir del estudio de archivos, oposiciones, trayectorias, entrevistas con aquellas personas que me han sido accesibles y, por supuesto, los archivos también hay que hacer esa salvedad con aquellos archivos que me han sido accesibles.
Y luego, para no entrar en una condena, una salvación ideológica de lo que pasó en los años 40, en los años 50, he intentado tomarme en serio los debates que se tuvieron en la época. He seleccionado 3, entre los que he querido advertir una cierta continuidad, y he intentado ver en lo más íntimo de la filosofía, en el modo específico de hacer filosofía, influyeron esos debates. Básicamente eso, aunque en el libro también se sugiere, y de ahí el subtítulo, el patrón filosófico español. La palabra patrón tiene un doble significado: el patrón en el sentido de norma a la que se atienen los filósofos para que sus pares, los otros filósofos, los escuchen, pero también el modelo de control de reclutamiento, del control de acceso a la profesión, que establece un acontecimiento tan dramático como el de una guerra civil, con una sustitución masiva de profesores, con la entrada de nuevas categorías de evaluación de los profesores, etcétera. Eso se podría haber tratado de manera más explícita, pero es verdad que llegaba un momento en que me faltaban datos, porque eso supondría ya entrar casi en el presente. Yo creo que una de las aportaciones fundamentales es justamente, digamos, el aspecto institucional de la filosofía. Normalmente la filosofía se explica, la explicamos, se recibe como una especie de desarrollo de ideas, como una especie de autonomía, ¿no? Que una idea lleva a otra y tal. Entonces, claro, yo creo que la novedad y la importancia, digamos, la profundidad que da este tipo de enfoques sociológicos es que interpreta la filosofía no como una mera producción de ideas, sino como una institución, que se dan instituciones, y la importancia de los factores institucionales en el pensamiento, ¿no? Como estos, digamos, condicionan, favorecen unos elementos, eliminan otros, y sobre todo, pues, digamos, da la idea de que la filosofía, como casi todas las actividades, digamos, teóricas y prácticas, necesitan marcos institucionales, sociales, culturales, históricos en los cuales se dan, ¿no? Entonces esa conexión, yo creo, entre la institución y el pensamiento, pues digamos como que inserta el pensamiento en la realidad. Y lo recoge un poco de esa idea de las nubes, ¿no? Los filósofos aislados, cada uno pensando, ¿no? Y le pone pues como un colectivo, un grupo, con sus métodos, como acabo de decir, de reclutamiento, de definición de qué es filosofía, qué no es filosofía, de jerarquización, de diferentes formas de actuar, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esa dimensión institucional, que los que nos dedicamos a esto padecemos continuamente, pero la padecemos como, digamos, como funcionarios, pero quizá tendemos a deslindarla de lo que hacemos como pensadores, ¿no? Entonces yo creo que esa conexión es muy importante, ¿no? En realidad lo que hacemos como pensadores está muy condicionado por lo que nos dejan hacer como funcionarios o lo que nos obligan a hacer, ¿no? Entonces yo creo que es una dimensión importante, novedosa, lo que habéis hecho Paco Vázquez y tú, y que al mismo tiempo yo creo que le da una profundidad a la reflexión filosófica y una inserción contextual, histórico, sociológica muy importante. No, lo que nosotros intentamos y lo que yo intento en este libro es rescatar un poco el tiempo específico de la institución filosófica respecto a otros tiempos, el tiempo cultural, el tiempo político, que influyen en ella, pero que muchas veces, si hacemos visiones demasiado exteriores al mundo filosófico, se nos pasan muchas categorías desapercibidas. ¿A qué me refiero? Es evidente que los filósofos tienen ideología, es evidente que los filósofos viven en redes culturales amplias, en redes sociales amplias, pero es evidente que juegan un juego específico cuando hacen filosofía. Ese juego específico cuando hacen filosofía, la pregunta que yo me quise hacer en el libro, ¿en qué lo alteró? Lo alteró muchísimo. ¿Cuáles fueron los elementos que alteró la victoria de Franco en la Guerra Civil? Que fue una victoria militar, política, cultural y específicamente filosófica. Fue una victoria de una filosofía sobre otra filosofía. Claro, yo quería ir a eso, porque me parece que precisamente la virtud del trabajo es intentar subrayar un elemento, pero que marca con bastante claridad el cambio con la época anterior. Vamos a ver. Si uno separa muy nítidamente el tiempo, como tú dices muy bien, el tiempo de la filosofía, yo subrayaría académica, del tiempo cultural y del tiempo político, claro, la diferencia ya de entrada es abismal con el periodo anterior, porque claro, el periodo anterior, la figura de Ortega, evidentemente su gran creación, o una de sus creaciones, es la Facultad de Filosofía de la Universidad Central,
Pero claro, ahí interviene muchísimo, por ejemplo, García Morente, como el decano de aquella facultad, que es el que realmente se dedica en el día a día. Pero Ortega, mientras tanto, tiene una dimensión política muy clara, es nada menos que diputado en las Cortes Republicanas, y una dimensión cultural impresionante porque está llevando a cabo Revista de Occidente, es decir, tanto la perspectiva de la revista como tal, como la editorial. Por tanto, si comparamos eso con la figura que en el campo de la filosofía académica, vuelvo a decir, después entraremos en otros debates, aparece ahí, recuerdo en uno de los momentos, en una de las entrevistas que haces a Sergio Rábade, cuando él dice, no, efectivamente, en aquella facultad no se podía citar a Ortega, ahí la gran figura del padre Ramírez, para González Álvarez. Bueno, el padre Ramírez no tiene ninguna dimensión política ni ninguna dimensión cultural. Es decir, la batalla cultural, que está siendo muy intensa, se da por otro lado, se da entre lo que va a intentar Calvo Soler por un lado, lo que van a intentar a partir de otro momento Laín Entrago por otro, por citar dos figuras, pero trascienden a la Facultad de Filosofía. Pero efectivamente eso va marcando un mundo donde de alguna forma, no sé si podríamos decir que es algo que ha pervivido durante años en aquella casa, si quitamos la excepción de los 10 años de Aranguren, del 55 al 65, que es la idea de que el que se dedica a la filosofía, fundamentalmente, se tiene que dedicar al estudio de los autores clásicos. Después veremos cuáles son los clásicos en un momento y cuáles en otro. Si ya trascendiéramos el libro y entráramos en la situación posterior a la democracia, pues ya sería Heidegger o sería, pero en aquel momento, ¿cuáles son los clásicos? Y procurando que tenga pues muy poca conexión con el mundo del debate, vamos, más cultural o del debate más mediático, del debate. Entonces, en ese punto es de interés que, claro, ¿cómo podía? Porque esto sí que sería una pregunta interesante. Para mí es una pregunta que al leer tu libro continuamente me hago. Pero ¿cómo podían ellos imaginar que el padre Ramírez podía ser un sustituto de lo que había significado Ortega? Solo cabía en la perspectiva de pensar que tú te podías retrotraer la historia hasta el apogeo del siglo XIII y a partir de ahí, bueno, pues lo que es el gran momento de Tomás de Aquino y después a partir de ahí, pues los intentos de ir haciendo una filosofía perenne y de intentar recuperarlo a través de la escolástica. Porque claro, el debate en aquel mismo momento cultural es distinto. El debate cultural es un debate y político, es si se intenta uno vincular, sobre todo en los primeros años, a lo que está siendo el nacionalsindicalismo por un lado, el nazismo por otro. Pensemos en la obra de un teórico del derecho político tan importante como Javier Conde. Está completamente intentando legitimar un nuevo Estado y no yéndose al siglo XIII, está intentándolo con la teoría del caudillaje. Pensemos en la Cambra, están intentando olvidarse de Kelsen y entrar en Carl Schmitt, o olvidarse de Hermann Heller. O sea, son cosas completamente del siglo XX. La propia creación de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas en el año 44. Pero entonces es como si la filosofía se hubiera quedado en otro mundo, la filosofía académica. Entonces eso es un punto donde yo diría, y hay un punto, ¿cómo podían ellos imaginar que el padre Ramírez podía ser una alternativa a Ortega? Porque había elementos en el campo, en el mundo filosófico internacional que permitían pensarlo. Y de hecho yo no diría que son gente, podríamos decir, tan antigua o tan extravagante. En el libro, en un libro, Los profetas y el Mesías, un libro dedicado a la génesis del pensamiento, a la génesis conjunta del pensamiento de Lukács, Ortega y Heidegger, se explica muy bien lo que supone el giro heideggeriano hacia la filosofía dura, viniendo de redes que lo emparentaban más bien con Max Weber. En ese momento, en los años 20 y 30, no solo los dominicos a los que pertenecía Ramírez, sino también Lovaina, hace un proyecto fundamental que está unido, digamos, a una encíclica papal, según el cual, digamos, hay que recuperar los elementos de la modernidad, desligándolos de la invasión del positivismo. Eso moviliza muchísimas energías filosóficas de significados políticos ambivalentes. En ese sentido, pues se puede entender que Juan David García Vaca, que era un religioso, llegase al
estuviera en Viena, llegase al Círculo de Viena, tuviese una formación científica y de repente saltarse a una posición de izquierda, que fue lo que le hizo, digamos, abandonar la España franquista y confesarse republicano de corazón desde el primer momento. Y también que personas aparentemente ligadas a la izquierda tuvieran, digamos, o compartieran con filósofos muy conservadores, digamos, una rehabilitación del papel central de la filosofía en el conocimiento científico, social y humano. Yo insisto mucho en que son redes transideológicas. Por un lado en el mundo de la idea, aunque luego evidentemente son también redes institucionales. Las personas que van a ocupar los puestos después de la victoria de Franco eran personas que ya estaban activas en la lucha por los puestos. Por ejemplo, Gerard Trilla combate por la Plaza de Gao y al final la acaba ocupando. Otras personas que yo relato en el libro llevan en las oposiciones de los años 20 y han sido marginados, podríamos decir, por la norma orteguiana de filosofía, que es efectivamente distinta. Efectivamente distinta fuera cual fuese la posición ideológica de Ortega y fuese cual fuese cómo Ortega cambiaba a lo largo de su trayectoria vital, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una clave importante. Cuando Ángel González Álvarez ocupa la cátedra de Ortega, él dice, yo creo que lo dice con racionalidad, es decir, desde su punto de vista tiene razón, lo que hace Ortega es demasiado historicista para lo que demandan los tiempos. En Occidente se hace metafísica, y yo creo que él tenía interlocutores reales con los que hablar. Entonces hay que combinar, creo yo, mi perspectiva es que hay que combinar dos planos: la historia interna de las diferentes fracciones institucionales en el campo de la filosofía, el propio conflicto que hay en el mundo filosófico internacional acerca de la hibridación de la filosofía con la ciencia y con las ciencias humanas en particular, y los cambios específicos que introduce la guerra civil. Oye, en cambio a mí justamente lo que me sorprende del libro, bueno, una de las cosas es lo contrario que Antonio, que yo percibo una especie de, hombre, como no de tanto de continuidad como de homologación. Y además que tiene que ver algo con lo que has dicho, es decir, que nosotros tenemos, o sea, la visión clásica es, hubo un momento, claro, la Edad de Plata, ¿no? Una subida, nuestra filosofía, nosotros incluso siempre pensamos, lo hemos dicho aquí en estos micrófonos muchas veces, cuando hemos hablado del exilio, cuando hemos hablado de Sánchez Vázquez, cuando hemos hablado de Ferrater, lo que hubiera sido nuestra vida y la vida filosófica y del país, si no hubiera sido interrumpida todo el desarrollo republicano, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hemos insistido siempre en esa ruptura y en cambio, justamente yo creo que lo que ves tú ahí, o una de las cosas que se puede deducir es, bueno, es evidente que hay una ruptura, pero no es, digamos, iba todo para arriba y de repente aquello fue un desastre, sino que había una inserción, digamos, de la filosofía republicana, fundamentalmente la orteguiana, aunque claro, tampoco hay que despreciar a los catalanes, ahí estaba toda la línea fenomenológica, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego de repente todo el tomismo y digamos la reacción, la vuelta al siglo XIII, pero justamente tú lo que insistes es que son dos inserciones en la modernidad distintas, pero las dos en la modernidad. Es decir, que Ortega selecciona una inserción, una conexión de su filosofía con la modernidad, con cierta modernidad, y con las ciencias sociales, ¿no? Especialmente en la historia y en la sociología, pero que estos, en concreto González, también hacen una inserción y una conexión de su filosofía perenne, fundamentalmente de tipo escolástico, ¿no? De tipo tomista, con algunos elementos seleccionados de la modernidad. O sea que en ese sentido, a mí lo que me sorprende, lo que me parece una hipótesis, digamos, porque va justamente contra las ideas recibidas, de que no podemos hacer esa cosa tan en blanco y negro de todo esto era maravilloso y de repente volvemos al siglo XIII, sino que es una nueva discusión con la modernidad, una modernidad, eso sí, muy bien, seleccionada del positivismo, filtrada del materialismo, filtrada del cientificismo, pero también ellos pretenden ser modernos. Es decir, esa idea que dices y que luego se ve con el Opus, cómo la idea es intentar conseguir una compatibilidad entre el tomismo y la modernidad, que es justamente el objetivo de los López Rodó y es decir, que ese, a mí lo que me parece justamente que es importante y que es para discutir, es justamente esa, dentro de la discontinuidad, también una cierta continuidad, ¿no? Pero yo quería decirte, para que amplíes la perspectiva en la contestación, pero me parece que hay un problema ahí muy fuerte dentro del propio catolicismo. Es decir, vamos a ver,
imaginemos nosotros, por hacer una mínima hipótesis de historia contrafáctica, que en el 44 o en el 45, con el final de la Guerra Mundial, hubiera caído el régimen de Franco con el de Hitler y con el de Mussolini, y que se hubiera hecho realidad la hipótesis de un acuerdo entre los antiguos líderes del socialismo y de la CEDA, Prieto, Gil Robles, y se hubiera ido a una monarquía como la que proponía el manifiesto de Lausanne, de don Juan de Borbón. Esto es una hipótesis que está en el año 45, 46, 47 y que se viene abajo ya con la Guerra Fría, la división de bloques militares, cuando los Estados Unidos claramente descartan esa hipótesis y apuntalan el apoyo a la dictadura de Franco. ¿Qué tipo de catolicismo se hubiera recuperado entonces para dar legitimidad? Amplío la pregunta. ¿Qué tipo de catolicismo? Bueno, pues evidentemente el catolicismo que se hubiera recuperado tenía más que ver con porque hubiera sido la manera de legitimar un partido democristiano como lo que fue de Gasperi o lo que fue de Nauer a la española, pues hubiera sido el catolicismo, por ejemplo, que habían representado una parte de los dominicos franceses en contra del golpe militar de Franco, el que hubiera representado Bernanos, el que hubiera representado Maritain. Claro, porque hubiera sido la idea de decir, bueno, el que solamente hereda eso es el pobre aquel canónigo que estaba a favor de la República, Gallego Rocafull, cuando escribe aquel libro La Oscura Grey, cuando ya está en el exilio en México. Porque claro, ese punto, lo digo porque aunque tuviera ese elemento de intentar ir a un canon estrictamente filosófico, Santiago Ramírez es el maestro cuando se va a hacer sacerdote de Ángel Herrera Oria. Claro, Ángel Herrera Oria había sido un señor muy importante como director del debate, había sido el que había impulsado a Gil Robles, pero es el que en ese momento decide hacerse sacerdote y tiene que ir a estudiar, claro, fuera de España, prepararse para la carrera sacerdotal. ¿Quién es su maestro? Es Santiago Ramírez. Entonces, claro, ¿cuál es la posición de Herrera Oria en el año 45? Bueno, es la posición de que es el gran momento para que la Iglesia aproveche la crisis que se produce en el régimen, para que el régimen comience a poner al lado, el régimen de Franco, el nacionalsindicalismo, porque ya no hay manera después de la derrota de Hitler y de Mussolini, y que sobre todo intensifique todavía más el nacionalcatolicismo. Es el momento de los Martín Artajo, de todos los que van a conformar esa política que es anterior a lo que es el Opus. Entonces, creo que ese punto es muy importante, es decir, era una inserción en la modernidad que tenía que ver con la filosofía, pero tenía que ver con la política dentro del propio catolicismo. Porque claro, si hubiera funcionado la otra hipótesis, que era la que quería el discípulo de Herrera Oria, que era Gil Robles, que hay que leer sus memorias para recordar que no volvió a hablar con Herrera Oria nunca, desde el año 45. Solo acudió a su entierro, no sé si fue el 65 o el 66, rompieron completamente relaciones. Cuando vio que él estaba dispuesto a apuntalar al régimen de Franco, le dijo, hasta aquí hemos llegado. Yo creo que esto es una barbaridad y hay que hacerlo. Entonces rompieron completamente relaciones. Entonces, ese elemento que habían estado tan unidos en la batalla contra la legislación republicana y contra la Constitución, de Herrera Oria y Gil Robles, explica que lo que queda instaurado es ese modelo. Y no olvidemos que, claro, ellos estaban en una conexión de filosofía, pero a la vez... bueno, González de Álvarez y otros tenían una relación con la Acción Católica Nacional de Propagandistas, con la CNP, antes de que llegara el Opus Dei, entonces, o simultáneamente cuando iba emergiendo el Opus Dei. Por tanto, yo creo que ahí hay un elemento, es una cosa que se da, sí, pero claro, Lovaina en aquel momento es decisivo para construir la democracia cristiana europea. Los dominicos son decisivos para intentar dar una mínima legitimidad al catolicismo francés después de lo que había significado el apoyo de una cantidad enorme de obispos a Pétain. No hay más que ver la biografía de Juan XXIII cuando le mandan denuncio allí, que todos estaban en eso y De Gaulle le dice, pero bueno, si es que lo tengo que echar a todos. Si es que estos señores han apoyado, ¿qué quiere usted que le haga? Entonces, a ver cómo resolvía el hombre el asunto. Entonces, ahí hay algo que por eso me parece importante, pero que hay que matizar, ¿no? Yo creo que la única manera es comparar. La única manera posible es comparar. Por ejemplo, la historia contrafáctica, ¿qué hubiera pasado si hubiera habido una modificación política en el ritmo de la filosofía? Bueno, yo antes de estudiar la filosofía española, estudié la filosofía francesa y espero en un futuro volver a estudiarla. La estudié precisamente en aquellos años, los años 40, que son los años de formación de Foucault, al que dediqué el primer libro, y además uno de mis proyectos era irme a los años 30 porque una de las figuras que más me interesa es Merleau-Ponty y además viene a cuento con lo que estamos hablando.
Merleau-Ponty nos dice los dos primeros libros de Merleau-Ponty, La estructura del comportamiento y la fenomenología de la percepción, que son libros clásicos, cuando le preguntan de dónde viene ese interés por el cuerpo. Su respuesta es Gabriel Marcel. Mi interés por el cuerpo, con lo que le hace a Merleau-Ponty ser absolutamente competente en los avances de la neurofisiología de entreguerras de una manera, yo creo que pocas veces lograda por un filósofo, viene porque la noción de carne cristiana se opone a la visión positivista del mundo. Eso en parte es el programa de Lovaina. Y hay que hacer ver que lo que dicen los conductistas, que lo que dicen los psicólogos, que lo que dicen los biólogos, respetando el sentido de sus argumentos y respetando su especificidad científica, con una visión más profunda del cuerpo, podemos explicarlo muchísimo mejor. Ese es también casi homólogo el programa de Zubiri. Ahora está la cuestión política. Merleau-Ponty cambia políticamente precisamente cuando el golpe de Estado en Austria, cuando Dollfuss. Él cambia y pasa de la derecha a la izquierda después de Dollfuss. Eso es interesante. Y posteriormente pasa completamente a la izquierda cuando la Guerra Civil Española. Pero él venía también de las redes dominicas. Si se hubiera reactivado, recuerdo que Santiago Ramírez estaba en la extrema derecha alfonsina desde muy pronto. Él tenía contacto y él escribe y él se posiciona políticamente, es una figura política también. También recuerdo que es una persona que pese a todo tiene muchísima honestidad institucional. Él se niega a sustituir a Ortega. El régimen franquista, el régimen fascista. Es interesante que lo explicas en el libro muy... Le pide que ocupe la cátedra de Ortega y él tiene la dignidad como filósofo y como pensador de no hacerlo y de decir que no se va de donde estaba, que era en Friburgo. Entonces, si se hubiera reactivado un ambiente político como el que tú describes, ¿qué hubiera salido? Pues muy fácil, hubiera salido parte de lo que ya estaba, pero con una potencia en la Facultad de Filosofía muy superior. Tendríamos, ¿qué hubieran conectado, por ejemplo, con las redes de procedencia católica que se estaban moviendo en Francia? Pues hubieran conectado Zubiri, hubiera conectado Aranguren, claro. La teoría del talante quizás se hubiera convertido en un centro de intersección de la filosofía con las ciencias psicológicas, que es lo que sucede en Francia, que es donde surgen Foucault, etcétera. Pero yo creo que no hubiera habido un cambio tan radical. Por eso insisto en que, pese a todo el efecto traumático, y pese a que yo quiero demostrar en el libro que el régimen franquista es un régimen totalitario en filosofía, porque además está muy preocupado por cuestiones de metafísica desde el principio, hay una cierta autonomía de las redes filosóficas que no podemos saldar con la diferencia modernidad-reacción. Muy bien. Bueno, pues invitamos a José Luis, que ha venido desde Cádiz con la pasión que ustedes han visto, a un nuevo programa para seguir hablando de estos temas. Muchas gracias.